Y vamos a entrar a la seriedad del momento, compartir porción de la palabra del Señor. Proverbios, el libro de los Proverbios, allá en el Antiguo Testamento, después del libro de los Salmos, Job, Salmos, Proverbios. Job, Salmos, Proverbios, para que lo encuentre rápido, el capítulo 15, que está después del 14, que sigue después del 13. Así rapidito lo encuentra. Proverbios, capítulo 15. Proverbios es la sabiduría del pueblo, en este caso la sabiduría de Salomón, que Salomón comparte con el pueblo y en esta hora con cada uno de nosotros. Los que oyen a Dios es el tema que queremos meditar en este día. La importancia de escuchar la voz de Dios, la importancia de saber discernir la voz de Dios, la importancia de saber reconocer la voz de Dios en cada uno de nosotros. Proverbios 15, 31 y 32, verso 31 y 32. Comparta su Biblia, por favor, para que todos podamos leer de la palabra del Señor y nadie se vaya de este lugar sin leer, aunque sea esta porción tan especial de la palabra del Señor. Cuando todos lo tienen, ¿me dejan saber un sonoro amén, por favor? Dije sonoro. Van aprendiendo. Bueno, dice verso 31 del capítulo 15 del libro de los Proverbios: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Que no regrese vacía, Padre, que no regrese vacía. Úsala para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos incluso. Para poner, Señor, un poquitito más de fe en nuestro corazón, un poco más de esperanza en nuestra vida. Perdónanos aquellas cosas que hemos dicho, hecho, pensado, aún visto que han ofendido tu nombre. Para que en esta hora, Jesús, tu palabra fluya en nuestro corazón, en nuestro oído, en nuestra propia vida. Perdónanos, levántanos, límpianos para ser dignos transmisores de tu palabra y dignos oidores de la misma. Y que, Señor, cuando esto concluya, no seamos olvidadores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Bendícenos pues con tu dirección, con tu Espíritu Santo. Por Cristo te lo estamos suplicando y agradeciendo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Ya estamos en el 2014, pasamos ya una década del siglo XXI. Hay cosas que han cambiado. El siglo XXI ha traído muchas cosas buenas y cosas malas, como todo tiempo. Pero hay ciertas cosas que el tiempo no cambia. Hay ciertas cosas que, es más, muchas veces el tiempo incrementa. Una de las cosas que sufrimos a finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX y aún a principios del siglo XXI, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es una enfermedad que poco se le presta atención, pero que daña mucho, mucho el corazón del hombre y de la mujer, y es la soledad. Y la soledad no me refiero a una soledad sentimental solamente, sino también a una soledad espiritual. Dicen los psicólogos que la soledad es aquella enfermedad que nos hace sentirnos, valga la redundancia, solos, aunque estemos completamente rodeados de gente. Nos sentimos solos y tristes aunque estemos en una celebración que está alegre. Nos sentimos solos y tristes a pesar de que tenemos todas las cosas que necesitamos para sobrevivir sobre la faz de la tierra. Pero hay una amargura en nuestro corazón, hay una necesidad en nuestro corazón. Y es de ahí donde el estrés y la depresión ha cobrado tanta fuerza en estos últimos años, no solo en el mundo de afuera, sino en el mundo espiritual de la misma forma, en nuestro mundo espiritual, en nuestras iglesias. Tenemos hoy en día mucha gente que estamos padeciendo de esto por distintas razones. No me voy a meter tanto a eso, sino el punto es que la soledad es la que nos empuja
a apartarnos, y si no apartarnos físicamente, a apartarnos mentalmente, espiritualmente o sentimentalmente de aquellas cosas y de aquellas personas que nos gusta estar, que nos gusta compartir, que nos encanta el poder recibir y el poder estar con aquel grupo de gente. Pero, y usted sabe que la tecnología no mucho ayuda en esto, no mucho ayuda en esto, porque todavía anda un chiste por ahí por el internet donde aparece una imagen y ponen a un grupo de personas y dice: esto era antes de los celulares, y está la gente en un meeting y todos están platicando el uno con el otro y contándose cómo está la vida y esto y lo otro, y dice: y este es el meeting ahora en el siglo XXI con los celulares. Todo el mundo está en la misma mesa, pero todos están texteando para otro lado. Estamos ahí, pero no estamos ahí. Entonces ha cambiado esto, y estas cosas a veces nos apartan y nos hacen entrar a ese estado de soledad. La soledad es buena en gotas chiquitas. En gotas chiquitas es buena porque, caramba, yo siempre lo he dicho y lo he dicho desde este púlpito, es bueno apartarnos un momento de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, de los amigos, y tener un momento a solas es saludable. Tener un momento de solaz, tener un encuentro con el Señor. Todos los psicólogos recomiendan eso, de tener un momento a solas, de meditar. Los grandes escritores como Max Lucado, John Maxwell, todos estos escritores modernos nos dicen: si ustedes son personas de iglesia, si ustedes son personas que les gusta leer la palabra, nos instruyen y nos dicen: aparten un rinconcito en su casa. Aparten un lugarcito, no lugarcitos, sino un lugarcito donde ustedes, aunque sea 3, 4, 5 minutos diariamente, usted puede llegar a esa esquinita de su casa, agarrar un proverbio. Como yo lo digo siempre, hermano, lea un proverbio todas las mañanas. Los proverbios son 31 capítulos, 31 días del mes. Lea un proverbio del día y le va a ayudar como usted no tiene una idea. Y usted se arrima a aquella esquinita y agarra su Biblia y lee ese proverbio. Eso es un momento a solas, hermano. En el bullicio de la vida en la que vivimos, es necesario e importante tener un momento de soledad. Mucha soledad es mala. Hay un viejo dicho por ahí por la calle que dice: la soledad es mala consejera. Y no se refiere a doña Chole, la que tenemos de vecina, no, que es la soledad de corazón. Cuando nos apartamos demasiado, es dañina, porque nos hace, en el aspecto positivo, si lo puedo decir así, egocentristas, y nos volvemos que lo mío, primero yo, después yo, por último yo, y si sobra un poquitito para mí, y todo ese tipo de cosas. Pero el otro lado es: a mí nadie me quiere, nadie me busca, nadie me visita. Y ya aquella canción, ¿verdad? A mí nadie me quiere, andamos todos agüitados todo el tiempo. El balance de la vida es necesario. El poder reconocer: estoy teniendo un momento de soledad, es necesario saber aprovecharlo o saber desecharlo. No recuerdo su nombre ahorita, era uno de los asesores de la Casa Blanca. Él tenía un dicho ahora con Obama en su primer capítulo. Y él dijo una frase muy interesante, dice: no tenemos que desaprovechar ninguna crisis que llegue a nuestro país o a nuestra vida. La crisis es un momento de meditar. La crisis trae buenas cosas o malas cosas. Depende cómo usted la tome, depende cómo usted la confronte. A todos nos llega crisis, no me diga que no, porque a todos nos llegan crisis de salud, emocionales, económicas, espirituales. En todo sentido nos llegan crisis, pero depende de uno cómo las confronta y va a sacarle fruto o lo va a tirar. Cuando usted enfrenta crisis y se aparta solo, es lo peor que usted puede hacer. Es lo peor que usted puede hacer, porque la crisis consume tiempo, energía, pensamiento, dinero, familia, trabajo, todo lo consume, porque usted se está quemando usted solo, como dicen por ahí. Pero si en esa crisis usted ve una oportunidad de aprender, ya la hizo. Ya la hizo. Mi pastor es psicólogo profesional, y él siempre nos decía una frase:
aprendan a fracasar. Aprendan a fracasar. Porque el que no fracasa, nunca triunfa. El que, usted me ha escuchado decirlo de otra forma, el único que nunca fracasa en la vida es el que nunca intenta nada. Por lo tanto, no fracasa, porque nunca lo intentó. Estos aspectos, hermanos, en nuestro caminar nos van enseñando a abrir nuestra vida y aprender a escuchar. Vivimos en esta sociedad que es visual. Hoy todo lo queremos ver. Hasta cuando hablamos con un familiar, ya queremos tenerlo en Skype, verle la cara, estar viendo qué son las muecas que hace cuando nos está mintiendo. Estamos hablando, ya queremos verle el rostro, porque vivimos en esta época donde ya no mucho se escucha, todo lo queremos ver, todo lo queremos. Nos reímos cuando vemos las películas, ¿se acuerda? De los 30 en blanco y negro, que todavía se mueven con una ligereza, ¿verdad? Aquellas películas de risa, pero eran mudas. Eran mudas. Y de repente aparecía una palabrita por ahí, ¿verdad? ¿Quién las vio? Colón, no. Bueno, el tiempo ha cambiado. El tiempo ha cambiado. Pero no la necesidad del ser humano. El tiempo puede cambiar, pero no necesariamente aquellas cosas que nosotros necesitamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido aún nuestra propia? Nuevos pastores que venían. Hay una cosa que todo líder, especialmente los líderes espirituales, debemos de tener. Una cualidad que a mí me dice si vas a ser buen líder o no vas a ser buen líder. Decían, ¿cuál es, pastor? ¿Saber mucha Biblia? No, el diablo conoce toda la Biblia al revés y al derecho. Tener un montón de cartones del seminario, no. Yo conozco un montón de burros graduados, eso no lo hace nada a uno. No. Lo que te va a llegar a ser un buen líder es saber escuchar. Saber escuchar. Porque todos, comenzando con su servidor, tenemos necesidad de hablar. Tenemos necesidad de sacar. Queremos que alguien nos escuche. Queremos que alguien esté ahí, que no nos diga nada, pero que nos escuche. Hermano, la Biblia dice en Proverbios, sabe callar. Y simplemente parar la oreja, escuchar a aquellos que quieren decirnos algo. En mi experiencia, eso es de casi todos los días. Vienen a mi oficina y platicamos, y yo lo que hago les digo, dígame. Y comienza a sacar a todo aquello. Y gloria a Dios por eso. No me lo tome a mal. Para eso estoy yo aquí, para escucharle. Para escucharle. Y créame, se lo digo de todo corazón, le pongo atención a lo que usted me dice. Le pongo atención. Alguien tiempo atrás vino y me dice, no, fuimos con fulano de tal y psicólogo profesional y todo lo que yo no soy psicólogo, medio loco así, pero psicólogo nada que ver. Y si estamos platicando con él y él estaba así, ajá, sí, dígame, ¿y qué pasó? Entonces, ajá, sí, cómo no. Y si yo queriéndole ver la cara y no podía, entonces, vámonos, le dije a mi vieja, vámonos de aquí. Porque no se puede. No hemos aprendido a escuchar, ¿no? Los psicólogos son buenos, no me lo tome a mal. Yo soy un amante de la psicología, es bueno, pero más vale buscar a Dios ante todas las cosas. Me acuerdo de la experiencia de mi suegro. Padecía mucho de dolores de cabeza, entonces le dijeron, quizás, quién sabe, anda medio, le faltan 10 para el peso, dijo el doctor. Y me lo mandan con un psiquiatra a usted. Y cuando llega mi suegro, y todo lo que era en falta de lentes, es todo lo que tenía. Pero cuando llega con el famoso psicólogo psiquiatra, está y entra mi suegro y entonces lo recibe el hombre y se siente y le dice, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y mi suegro le dice, en nada. Salió corriendo de ahí. Estaba más necesitado él que uno, ¿no?
Otro hermano dice que fue a la oficina de un psicólogo y cuando llegó, le dice la secretaria, le llama a su esposa, fulana tal y tal en el teléfono, y de repente dice, lo llama fulanita de tal, y dice su novia, el psicólogo. Un lado tenía la esposa y el otro lado tenía la novia. ¿Qué se puede aprender? Qué lindo es poder reconocer que Dios siempre tiene su oído abierto a cada uno de nosotros. Eso es Jeremías 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice Dios. Buscamos que Él nos escuche. Si usted capta la atención de Dios, y para captar la atención de Dios no tiene que hacer maromas, ni hacer la gran cosa, ni dar una gran ofrenda, de todas maneras. Pero de todos modos, no se trata de eso. No va a captar la atención de Dios solo por eso. Él siempre está pendiente de cualquiera que sean nuestras necesidades. Entonces uno debe de aprender que si Dios nos escucha a nosotros, puede decirme a eso, Dios nos escucha a nosotros, iglesia, también Dios quiere ser escuchado. También Dios quiere que usted escuche su voz. También Dios quiere comunicarse con nosotros. La oración no es un monólogo, no soy yo solamente. La oración es un diálogo entre Dios y yo y Dios. Va de las dos direcciones. Y la iglesia se le olvida y muchas veces solo venimos y pedimos y pedimos y pedimos y le decimos y le decimos y le decimos, amén. Y Dios se queda, hey, ya nos vamos. Ya nos vamos. Se lo compruebo fácil. Se lo compruebo fácil. Yo le hago a usted el reto a esta hora y le digo, después del culto, cuando termine el culto, nos vamos a quedar 15 minutos orando. El 5% de ustedes se va a quedar. El otro 95% se va a ir. Tengo que hacer, tengo hambre, me están esperando, lo que usted quiera. El 5% se queda. Y no me mire mal, porque se lo voy a decir al final y va a ver que se le va a olvidar. Porque todos tenemos ciertas necesidades, todos tenemos ciertas cosas que hacer y se nos olvida. Señoras y señores, hoy es domingo, por si no se había dado cuenta, y el domingo es el día de Dios. El domingo es el día del Señor. Dedicárselo a Él. Y no solamente a cantarle y a decirle, sino a escucharle. Quiero darle algunos ejemplos para que usted me pueda seguir en esto que quiero compartir con ustedes rápidamente, porque el tiempo avanza. Todos tenemos necesidad de ir a Dios. Cuando usted escucha a Dios, hermano, hermana, amigo, cosas lindas suceden. Cosas maravillosas suceden. Mire, el libro de los Hechos, ya el tiempo me avanza, se lo voy a decir así rápidamente. El libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos cuenta la historia de un hombre llamado Felipe. No Felipe a los salvadoreños, no es Felipe, sino que es Felipe, ¿verdad? Felipe era un muchacho que había aprendido a escuchar a Dios, que había aprendido a tener una comunión con Dios. Y en cierto momento de su vida, en el capítulo 20, en el verso 26 del capítulo 8 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén de Gaza, el cual es desierto. Un ángel de Dios se le aparece. Un ángel de Dios es un vocero de Dios. Es la voz de Dios, en otras palabras. Y Felipe está atento a la voz de Dios. Y cuando escucha la voz de Dios, Dios siempre tiene un mensaje que darnos a nosotros. Siempre. A veces no nos gusta, porque no nos gusta. Escuchaba un misionero que decía, fíjense que yo tenía, dice, una de esas bicicletas caras. Yo no entiendo mucho de bicicletas. Dice que era una bicicleta que le costaba como $3,000. De esas caras. Y amaba su bicicleta. Pero estaba en cierto lugar de México como misionero y tenía su bicicleta. Y en esas cosas de Dios, alguien le regala un carrito por ser misionero. Entonces él dice, bueno, ya tengo mi carrito. Entonces, Señor, ¿qué hago con la bicicleta? Y Dios le dice, regálala, porque yo te regalé un carro. Él dice, ok, la voy a vender. Dios le dice, regálala, porque yo te regalé un carro. Dice, ok, la voy a dar en $2,000. Entonces, dice que al día siguiente, él lo cuenta, al día siguiente alguien llegó, le tocó a la puerta
Le dice, ¿usted es el misionero fulano tal? Sí, le dice, bueno, pues me dijeron que viniera porque queremos que usted nos lleve la palabra a X otro pueblo y entonces pues queremos recibir esa bendición. Y él dice, sí, cómo no, yo voy. Entonces le dice, yo le voy a decir a los líderes de la iglesia que usted va a llegar en 2 o 3 días y que va a compartir con nosotros. Entonces me voy a ir corriendo porque necesito llegar hasta el pueblo. Y el hombre le dice, corriendo. ¿Por qué corriendo? Dice, porque no tengo transporte. Necesito irme corriendo para el pueblo. Oh, le dice el misionero, te vendo mi bicicleta. Mire, no somos necios, ¿verdad? Y él le dice, es que mire, sí la necesito, pero yo no tengo ni un centavo en la bolsa. Y el misionero le dice, ya me fregaste. Porque Dios me está diciendo, regala la bicicleta. Yo le puse precio. Así que, si tú viniste hasta aquí, es porque para ti es la bicicleta. Y le doy la bicicleta. A veces nos sucede eso. Dios nos dice, lleva a comer al pastor. ¿Nunca le ha hablado a Dios hacia usted? ¿Verdad? Lleva a comer al pastor. Y usted dice, la otra semana. Y Dios le dice, para la otra semana ya perdió 10 libras. Cosas sencillas que muchas veces uno le da vuelta para otro lado. No, Dios nos dice, métete a la escuela dominical. Dice, ay Señor, pero es que es domingo. Tan rico que se pone la cama a esa hora. ¿No? Dice, Dios te llama, te invita y uno siempre le encuentra la vuelta. Felipe no le encontró vuelta a nada. Él oyó la voz de Dios y le dijo, levántate y vete hacia el sur. A nosotros allá en el sur nos levantó y nos dijo, vete para el norte. Yo no sé si fue el Señor la necesidad que teníamos, pero nos venimos para el norte. Dios habla y uno obedece. Felipe obedeció y en el obedecerle a Dios, él recibió bendición y fue de bendición para otros. Ahí usted encuentra la historia del eunuco cuando va caminando y Felipe lo convierte, les habla del Señor, ahí mismo se bautiza y ese hombre siguió y tuvo que haber hecho una tremenda diferencia en el reino donde él servía. Otro de los grandes hombres que encontramos también en la Escritura, hermano, el apóstol más sabio, el apóstol Pablo. Religioso de primera. Me encanta, no sé con quién hablábamos, creo que en casa de los hermanos Herrera el viernes, y alguien me dijo, no, es que esa persona es de hueso colorado. Yo le dije, esas son las que me gustan. Porque los buenos religiosos llegan a ser buenos cristianos. De verdad, llegan a ser buenos cristianos. Pablo era un tremendo religioso, dice la palabra. Perseguía a la iglesia. Agarraba a los cristianos, los metía presos, los entregaba a la guardia para que hicieran lo que les dara la gana. Seguía a los cristianos, a los del camino, decía él. Y en cierto lugar, allá en capítulo 9 de Hechos, después usted lo puede leer, mientras él va a buscar a esta gente para entregarlo, Dios le habla. Y a mí lo que me gusta del apóstol Pablo, hermanos, es que cuando Dios le habla, él cae postrado. Eso me dice a mí el tipo de líder y de ministerio que él iba a tener en el futuro. Dios le habla y él cae postrado. A muchos de nosotros quizás Dios nos ha hablado y decimos, what do you want? Nunca nos arrodillamos delante del Señor. Son pocos los hermanos y las hermanas que yo he visto en esta iglesia arrodillarse delante de Dios. Son muy pocos, contaditos, muy pocos. Uno de mis deseos en la clase de escuela dominical, que es la escuela de liderazgo, es aprender junto con ustedes que el que se humilla, Dios lo exalta. Aprender a humillarnos delante de Dios para ser exaltados por el Señor. Pablo cayó de rodillas y Dios le habla. Y mire qué interesante, cuando Dios le habla a Pablo, Pablo no entiende todo el mensaje, como muchos de nosotros no entendemos todo el mensaje. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la pregunta que después hace Pablo es, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice, levántate, vete para donde yo quiero que vayas, entra a la ciudad y allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Y cuando Pablo se levantó, si usted conoce la historia, pero la digo para aquel que no la conoce, se levantó ciego, no miraba.
Dice la Escritura que los que estaban con él oyeron la voz, pero no miraban de dónde. Mire qué cosa tan interesante. ¿Se imagina usted que de repente se oye una voz, Luis, y usted voltea a ver para todos lados? Ya lo están regañando, va a pensar alguien, ¿verdad? Es exactamente eso. Cuando el apóstol se levanta, entonces va a donde Dios le dijo que fuera, se queda en el lugar donde Dios le dice que se quede, sin ver, sin comer, sin saber, sin entender, sin discernir. No sabía lo que iba a pasar después de esto, pero obedece a la voz de Dios. Y ese es mi punto. Si Dios te habla, Él no espera que brinques, que saltes, no, Él espera que obedezcas. Lo más importante es obedecer. Se lo he dicho en otras ocasiones, el camino más corto a la bendición de Dios es la obediencia. Dios no quiere un pueblo que grite y que alabe y que dance y que hagan maroma y media. No, Dios quiere un pueblo que le obedezca. Cuando usted obedece a Dios, las cosas cambian. Pablo obedeció al Señor y dejó de ser Saulo y se convierte en el apóstol Pablo. Tremendo título, señores. De ahí en adelante Pablo hace la diferencia en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento. Si usted obedece a Dios, escucha lo que le quiero decir. Si en tu casa aún la presencia de Dios no está, no es real. Si tú obedeces a Dios, abres tu corazón y lo llevas contigo, el cambio que Dios opera en tu vida, el cambio que Dios opera en tu mente, el cambio que Dios opera en tu corazón, no es que te va a cambiar de religión o te va a cambiar de iglesia, no, cambia tu vida, cambia tu pensar, cambia tus sentimientos, cambia tu manera de percibir la vida. Y cuando eso sucede, tú eres de bendición en tu casa. Y entonces la Biblia se cumple en Hechos capítulo 16 cuando dice, cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo tú y toda tu casa. Déjeme decir para que me entienda. Quiero tocar, ahora sí que quiero tocar sus sentimientos. No su intelecto, sino sus sentimientos. Escúcheme. En su casa, todos tienen cáncer. Y está regado en todo su cuerpo. ¿Me están siguiendo? En tu casa, todos tienen cáncer. Tú tienes cáncer. Pero llegaste a un hospital llamado Iglesia Bautista de Cristo del Monte. Y en ese hospital te dijeron que hay una medicina que cura el cáncer. En porción chiquita te cura todo tu cáncer. Que todo lo que necesitas es abrir tu corazón y dejar que Dios te inyecte su Espíritu Santo en tu corazón. Cuando eso sucede, tu cáncer es curado. Porque yo no sé si usted sabía, pero si hay cura para el cáncer, se llama Jesucristo. Cuando tú eres curado de cáncer y te dicen, y aquí hay más medicina todavía para todos los de tu casa. Y usted tiene esposo, esposa, padre, madre, hijos, nietos. Dígame una cosa, ¿usted va a salir de ese hospital y se va a quedar callado? ¿O va a llegar a su casa y les va a decir, me encontré la solución al cáncer, vénganse conmigo para que todos seamos limpios de cáncer? ¿No lo haría usted? Es exactamente lo que sucede. Por eso la Biblia dice, serás salvo tú, limpio tú y toda tu casa. Cuando encontramos el perdón de Dios, Dios no solamente quiere que lo guardemos y lo atesoremos y es mío, 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 como los niños, ¿verdad? Mine, mine, no. Dios quiere que sea de todos. Que lo compartamos. Y eso es lo que la voz del Señor le dice a Pablo. Te voy a enseñar a dónde vas a ir y lo que vas a hacer y cuánto te va a ser necesario sufrir por amor a mi nombre. Y mire que si no. Y déjeme ir terminando porque ya me están durmiendo algunos. Otro gran religioso, ya convertido al cristianismo, pero religioso, el apóstol Pedro. Pedro,
Jesucristo le demuestra allá en el capítulo 20 del libro del Evangelio de Juan, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo, apacienta mis corderos. Y entonces de más para adelante viene el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y aquel lugar se llena del Espíritu Santo. Y los 120 que están en ese lugar son llenos del Espíritu Santo. Y comienzan a hablar en otros idiomas y comienzan a dar el mensaje. Y de repente todos dicen están borrachos, no saben lo que dicen. De repente todo el mundo se calla. Y Pedro es el único que sigue hablando y da un mensaje. Yo le llamo el mensaje universal, porque todo el mundo se lo entiende, pero él habla en una sola lengua. Pero todo el mundo lo entendió. Y cuando después que Pedro predica, 3,000 se convierten. Convertirse quiere decir que recibieron a Jesucristo en su corazón. No que dejaron de ser lo que eran, recibieron a Cristo en su corazón. Y de ahí entonces comienza la iglesia. Y más para adelante Pedro, el gran apóstol, el gran líder, el gran hombre de Dios, está, ¿cómo se dice?, hospedado en una casa, y como buen pastor de repente le da hambre. Y entonces voltea a ver a los hermanos donde vive y les dice: no me echan unas pupusitas, ¿verdad? Y las hermanas le dicen: ¿cómo no? ¿De qué las quiere? ¿Chicharrón con queso, de quesito, de frijoles? Y dice: las que sean, échenme unas pupusitas. Yo me voy a ir a orar a la azotea mientras ustedes me están echando las pupusitas, ¿verdad? Y si hay platanito frito, mejor todavía. So Pedro sube, dice la palabra, a la azotea. Y mientras está arriba, que tiene hambre, cuando está en la azotea, de repente ve que el cielo se abre y que baja una sábana, para que me entienda, así agarrada de las 4 puntas, y entonces baja, y cuando llega hasta donde está él, dice la palabra que se extiende, y Pedro, que tiene hambre, nunca olvide eso, Pedro, que tiene hambre, mira aquella sábana y adentro ve que hay todo tipo de animal inmundo, como dice la palabra, animal que no se puede comer para los judíos. Entonces Dios le dice: Pedro, mata y come. Y no tenés hambre, pues. Mata y come. Y Pedro le dice: no, porque nunca cosa inmunda ha llegado a mis labios. Y Dios le dice: Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y le vuelve a dar la visión y la voz. Le vuelve a decir: Pedro, mata y come. Y necio Pedro, parecía salvadoreño, le dijo: no. Lo digo por mí. No puedo, porque nunca he comido tortuga, animal inmundo. Y Dios le vuelve a decir: lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y en ese momentito, esa es la palabra que están tocando a la puerta, que vienen a buscar a Pedro para que lo lleven a predicar a una casa. Y aún así Pedro, después de tener semejante visión y de escuchar la voz del Señor, les dice: no puedo ir. Dígame si no era necio, ¿verdad? No puedo ir. Y entonces le vuelve a hablar Dios y le dice: Pedro, ve con ellos. Y entonces Pedro se va con aquellos que lo han venido a buscar a casa de Cornelio, que lo están esperando para tener un culto de hogar, una célula, una casa de oración. Lo están esperando con ansia para que lleve la palabra. Y cuando Pedro llega y entra a la casa, bien religioso Pedro, ¿no? Se les queda viendo y dice: ¡ih! Ese es el saludo de Pedro. Léalo allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos. El saludo de Pedro es: ¿ustedes saben cuán inmundo es para mí estar aquí? Qué visita pastoral, ¿verdad? Se imagina que vamos a su casa con el pastor Colón y le decimos: para nosotros es inmundo estar aquí, pero lo vamos a aguantar con tal de que haya café con semita. Nos aguantamos. ¿Qué nos va a decir usted? Váyanse. No se enojen, hermanos, si era la cosa acá con los hermanos. Dice: váyanse. Sí, es lo que les dice Pedro. Ustedes saben lo inmundo que es para mí estar aquí. Y de repente entonces el Señor manda su espíritu y se derrama en aquella gente. Y entonces Pedro comprende que esta cuestión del evangelio así es. Yo lo que tengo que hacer es oír a Dios para decirle al mundo lo que Dios me está diciendo. Y cuando yo transmito lo que Dios me está diciendo, Dios se encarga del resto.
Dios es quien cambia corazones, quien transforma familias, quien sana a los enfermos, quien da prosperidad, quien levanta al afligido, que visita al huérfano, que le da de comer a la viuda, que hace todos los milagros habidos y por haber. Es Dios quien los hace, no nosotros, no la iglesia, es Dios quien lo hace. Cuidado con esas tonteras que andan por ahí. Venga que yo lo voy a sanar, que lo sane su abuelita. Aquí el único que sana es Jesucristo. Dejémonos de esos cuentos de que andan un montón de charlatanes por ahí diciendo que si trae $1,000 le vamos a sanar sus dolencias. No, le van a sacar los 1,000 pesos y va a seguir con el mismo dolor que tiene. Mejor esos 1,000 pesos, cómprese un par de aspirinas y se viene al culto y los otros 999 los pone en el plato. Y no, hermanos, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar, porque cuando Dios habla, la voz de Dios siempre tiene un propósito en tu vida. Siempre, siempre. Nunca te habla porque quiere que mantengas la mente afuera. No. Mata y come. Mata tu religiosidad y aprende a comer el pan de vida que es Jesucristo. Cuando comes el pan de vida, entonces dice la Escritura, nunca volverás a tener hambre. Cuando bebes el agua que Cristo te da, nunca volverás a tener sed. Pero cuando escuchamos a Dios, los padres que escuchamos a Dios somos mejores padres. Los esposos que escuchamos a Dios somos mejores esposos. Los hijos que escuchamos a Dios, por fe declaramos que somos mejores hijos. Cuando aprendemos a escuchar a Dios. Quiero terminar diciéndote que quizás no mucho te agradó lo que escuchaste. A Pedro tampoco le agradó lo que escuchó. A Pablo tampoco le agradó lo que escuchó. A Felipe tampoco le agradó lo que escuchó. A Abraham tampoco le agradó lo que escuchó. A Moisés tampoco le agradó lo que escuchó. Josué tampoco le agradó lo que escuchó, pero obedecieron. Y cuando obedecieron, Dios los bendijo. Quizás este día es el día en que usted tiene que escuchar y obedecer. Para que Dios bendiga tu vida, tienes que obedecer a la voz de Dios. Incline su rostro, por favor. Deme un minutito más. Dios es bueno. Dios siempre tiene bendiciones para todo aquel que nos acercamos a Él, reconociéndolo a Él como Señor, como Dios, como el Todopoderoso. Yo no sé si usted está aquí en medio de nosotros y aún no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Quizás aún no le has abierto tu corazón, quizás has sido rebelde a la voz de Dios, pero todo eso tiene que llegar a un fin. El mensaje de Cristo para tu corazón es: hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el libro de los Proverbios. El mensaje de Dios es muy sencillo: te amo tanto que mandé a mi hijo a morir en la cruz. Te amo tanto que envío mi Espíritu Santo para que hable a tu corazón. Te amo tanto que yo dejo mi trono de gloria para venirte a buscar a ti. Así me lo dijo a mí, así me encontró a mí, y así he vivido los últimos años de mi vida, reconociendo el amor de Dios, el poder de Dios y la voz de Dios. Si usted está en medio de nosotros y aún no ha tenido ese encuentro personal con Jesús, por favor, no te vayas de esta iglesia sin ese encuentro maravilloso con el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Ábrele tu corazón, invítalo. Yo te aseguro que de aquí en adelante tu vida va a ser diferente. No te vas a hacer religioso, ni vas a cambiar de iglesia, no. Cristo hace la diferencia en tu corazón. Si tan solo le das la oportunidad de venir a tu corazón. ¿Por qué no le dice ahí donde usted está, en su corazón, dígale: Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. Yo te recibo en este mismo momento como mi Salvador personal. Creo que tú eres Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que tu sangre sigue teniendo poder para limpiarme, para perdonarme, para salvarme. Gracias, porque en tu muerte hoy yo puedo tener vida y vida en abundancia. Si usted dijo esa frase ahí en su corazón, permítanos orar con usted y por usted, solamente levantando su mano ahí donde está. Si usted dijo esa frase conmigo, permítanos orar con usted. Permítanos enseñarle a través de la palabra cuánto Dios le ama y las cosas lindas que Él tiene para usted. Si en esta hora usted ha abierto su corazón, ¿habrá alguien con nosotros?
que levanta su mano mientras la iglesia se mantiene en oración. Solamente levante su mano en señal, no le queremos avergonzar, todo lo contrario. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo lo hice y la mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho, por eso te invitamos a que lo hagas, para que saborees la presencia de Dios en tu propio corazón. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona en medio nuestro? Si nunca lo has hecho, levanta tu mano, permítenos orar contigo y por ti. Habrá una persona con nosotros que tome esa decisión de fe, esa decisión de valentía, de saber reconocer que de ahora en adelante Cristo será quien guíe mis pasos todos los días de mi vida. Por última vez, ¿habrá alguien con nosotros que levanta su mano y dice: yo quisiera entregarle mi corazón a Jesús y aprender a caminar con Él de ahora y por toda una eternidad? ¿Habrá alguien? ¿Habrá una persona con nosotros? Señor, gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, acercarnos a ti, reconocerte a ti como Señor y Salvador. Ahora, Señor, permítanos acercarnos de igual forma a tu mesa, mesa que nos recuerda que entregaste tu cuerpo y tu sangre por cada uno de nosotros. Los elementos que nos recuerdan tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Gracias por la libertad que tenemos de buscarte en esta hora a través de los elementos que tú nos permites compartir. En tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén.